Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Bien, doctora, gracias. Ahorita van a seguir entrando más panelistas. Les voy a decir que ya pueden ingresar. Doctora Mamani, buenas noches. Chief, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, aquí apenas conectándome. Ah, perfecto, muy bien, yo también. Ya nos vamos conociendo. Él es el doctor Juan Luis Gómez Amador. Ellos son residentes, doctor, de los diferentes hospitales. Fernando es residente del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. La Ok, doctora Esther es del Hospital Regional de Arequipa. El doctor ok, es del Hospital de la Policía. Y ya van entrando. El doctor John Vargas es del Hospital Guillermo Almenara. ok. Ellos van a ser nuestros cuatro panelistas residentes. Perfecto, muy bien. De todo Perú, ¿verdad? Sí, bueno, de Lima de 3 hospitales y uno del sur de Arequipa. Ok, No, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto a todos ustedes. Mucho Ya gusto, estamos doctor. esperando. Mucho gusto, doctor. Buenas Realmente. noches, doctor. Buenas noches. Y ahorita se conecta el doctor Yoshi. No se ha conectado, ¿verdad? Sí, es que me estuvo preguntando y ya le dije que ya podía entrar. Ah, ok, ok, ok. Sí. Muy bien, muy bien. Por ahí tenemos al doctor Walter Durán, el expresidente de la sociedad que nos está saludando por el chat. Ahí está el doctor Yoshi ya conectado. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Chief. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yoshi, te los voy presentando. Tenemos al doctor John Vargas, que es R5 del Hospital Guillermo Almenara. Tenemos a Fernando Romero, que creo que ya lo conoces por chat. Es R4 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Tenemos a la doctora Esther Velarde, que ella es R4 del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, es de una ciudad al sur de Perú. Y tenemos al doctor Ever Ticona, que es del Hospital Nacional de la Policía. Nuestros cuatro panelistas son residentes todos. Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, doctor. Que chequemos la conexión. Sí, yo creo que ¿estás bien tú ahí? ¿O por Sí, momentos se te va la señal? ahorita se fue unos breves segundos, pero no sé si ustedes me escuchan bien y todo se ve bien. Ahorita Sí, sí. sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, entonces ya en unos minutos seguramente ya va a entrar el presidente de la sociedad y van a dar como una pequeña, como es la primera reunión de la sociedad, van a dar como una pequeña introducción y ya luego empezamos nosotros. Perfecto. ¿Ya?
Colegas, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Les saluda Pedro Soto Padilla, presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Para mí es un grato placer el poder tenerlos esta noche aquí para poder dar inicio a nuestras actividades académicas con estos webinars. Como primera orden del día vamos a dar un anuncio. El día de mañana hemos sido invitados como Sociedad Peruana de Neurocirugía para el traspaso de la Junta Directiva de la Academia Peruana de Cirugía. Se llevará a cabo a las 8 de la noche en el Colegio Médico del Perú. Estaremos presentes como institución. Enseguida voy a pasar a la orden del día a que el doctor Luis Saavedra, nuestro secretario general, nos haga un breve resumen de la última de nuestras reuniones. Doctor Luis Saavedra. Hola, hola. Buenas noches con todos. Doctor Soto, ¿me escucha bien? Sí, buenas noches. Sí, bueno, sí, Doc, el doctor Saavedra ha tenido alguna dificultad para ingresar a la sesión. Correcto. Está tratando de conectarse para que pueda dar la orden del día. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, quería, antes de iniciar la actividad, bueno, agradecer la presencia del doctor Juan Luis Gómez Amador en esta primera sesión del Comité del Neurocirujano Joven, y también al doctor Gerardo Guinto por su amabilidad de poder participar en esta primera reunión, y también a nuestros panelistas. No sé, doctor Soto, si se podría, en el momento que el doctor Luis Saavedra se integre a esta reunión, se pueda dar la orden del día y poder avanzar con la programación respectiva. Ya, yo pienso que en aras del tiempo y teniendo nuestros invitados ya presentes, simplemente vamos a pasar ahora a que el webinar empiece a realizarse. Entonces, en breve voy a dar pase a la doctora Rocío Mamani, que es nuestra moderadora de Neurocirujano Joven, nuestro primer webinar, para que con sus invitados, a quienes expresamos nuestro gran agradecimiento y nuestra admiración, puedan empezar con el webinar de esta noche. Adelante, doctora Rocío Mamani. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ante todo, saludar a todos. Buenas noches. Retomando las reuniones académicas de los martes de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, hoy tocó al Comité de Médico Joven organizar esta reunión, y lo quisimos hacer invitando a nuestro maestro y amigo, el doctor Juan Luis Gómez Amador, como nuestro invitado de honor y experto en el tema. El doctor Juan Luis Gómez Amador, como ya todos lo conocemos, él no requiere mayor presentación, porque él es ya conocido por todos nosotros, debido a que colabora continuamente con la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Y de ponente tenemos al doctor Gerardo Yoshiaki Ginto Nishimura, con el tema de anatomía microquirúrgica y endoscópica del ápex petroso. El doctor es médico cirujano, egresado con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Fue jefe de residentes de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía el año académico 2020-2021. Él es neurocirujano egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Es el presidente del capítulo de residentes de la Federación Latinoamericana de Sociedades en Neurocirugía 2020-2022. Actualmente él es fellowship de cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Él es autor y coautor de múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y como panelistas tenemos a nuestros residentes de los diferentes hospitales. Tenemos al doctor Fernando Romero, él es residente del 4º año de neurocirugía del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Al doctor John Vargas, él es residente de 5º año del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Tenemos al doctor Eber Choque, él es residente del 5º año del Hospital Nacional de la Policía. Y tenemos a la doctora Esther Velarde, ella es residente del 4º año del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Sin más preámbulo, vamos a dar el pase al doctor Guinto para que nos dé su charla.
Para las preguntas, pueden hacerlos por el chat interno y posteriormente ya lo estaremos respondiendo al terminar la charla. Entonces le damos el pase al doctor Quinto. Gracias. Muchas gracias por la muy amable presentación y por la invitación. ¿Sí se ve en mi pantalla? Nada más confirmando. Sí, sí le estamos Sí, viendo. correcto, correcto. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente. Fue muy amable la invitación, también la presentación de la doctora Mamani. Agradezco a la Sociedad Peruana de Neurocirugía, al Comité de Neurocirujanos Jóvenes y sobre todo pues a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Como mencionaba la doctora Mamani, estoy cursando el Fellow en cirugía de base de cráneo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, bajo la tutoría del doctor Gómez Amador, que nos acompaña con su presencia. Y les vamos a platicar de un tema que nos ha interesado de manera creciente últimamente y que queremos explorar a futuro, que es la anatomía microquirúrgica y endoscópica del ápex petroso. Es un tema muy interesante que de entrada pudiera parecer un poco complejo, pero la intención es demostrar que no es tanto así si entendemos todas las relaciones que están asociadas. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta charla. Y bueno, para empezar, podemos preguntarnos qué es como tal el ápex petroso, ¿no? O sea, siempre escuchamos acerca de él en diferentes abordajes que nosotros vemos, cirugías, etcétera, pero rara vez comprendemos así a detalle de qué se trata el ápex petroso. De manera muy básica, pues es una parte del peñasco del temporal, específicamente la parte más medial, el tercio medial. Muchos textos lo describen como la punta de esta pirámide, y el límite del ápex petroso es precisamente en una línea vertical en el conducto auditivo interno. Entonces, para comprender la configuración del ápex petroso con el resto de las estructuras, recordemos que el peñasco precisamente lo describen clásicamente como una pirámide de 3 caras, un ápex y una base, ¿no? Entonces, siguiendo esta descripción, es bastante más sencillo entender las relaciones que guardan las diferentes caras que guarda el peñasco y en particular el ápex petroso. Entonces podemos ver que tiene una cara anterior, una cara posterior, que las podemos ver aquí en esta imagen. Y yéndonos ya en detalle a la cara anterior, vemos que existen diferentes relieves que nos van a dar una guía acerca de qué estructuras se encuentran debajo de estas regiones. De lateral a medial, empezando con la base como tal del peñasco, de la pirámide del peñasco, encontramos también el tegmen tympani, la eminencia arcuata, y recordemos que debajo de todas estas estructuras hay un laberinto óseo, un laberinto membranoso, hay diferentes estructuras con varias funciones importantes, entre ellas evidentemente la audición, el equilibrio, el nervio facial en todo su trayecto intrapetroso. Entonces no es solo lo que estamos viendo en la superficie, sino lo que vemos, lo que podemos asociar a las referencias óseas que vemos en la superficie. Ahora, si nos vamos más medial, podemos encontrar el hiato de Falopio, de donde podemos ver la salida del nervio petroso mayor. También más medial a esto empezamos a ver como tal la región del ápex petroso. Y es en esta parte, sobre todo en la cara anterior del ápex, en donde podemos observar una depresión que corresponde a la impresión trigeminal, en donde eventualmente encontraremos el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal, y al final el ápex petroso o la punta como tal de la pirámide, en donde vemos que termina en el foramen lacerum, y veremos más adelante las relaciones que guarda con estas estructuras. Pasándonos a la pared posterior de esta pirámide, vemos que la base empieza como tal en la mastoides y continúa de manera endocraneal con la impresión del seno sigmoides, posteriormente con la impresión del saco endolinfático. Vemos también el conducto auditivo interno, que como mencionamos previamente, este es el que nos va a marcar el límite definido de manera arbitraria, si uno quiere verlo así, del ápex petroso. Entonces, medial a este está el ápex como tal, y lateral a este se encuentra el resto del peñasco del hueso temporal. Más medial a este podemos encontrar, bueno, inferior vemos el foramen yugular, y vemos más medial la fisura petroclival, en donde correrá también el seno venoso, el seno petroso inferior, y en la punta del peñasco también observamos que esta depresión en donde va a entrar el nervio trigémino, que se va a continuar también con el cavum de Meckel. Nuevamente colocando la imagen de la pirámide, si la rotamos para ver la cara inferior, podemos ver diferentes estructuras nuevamente. De lateral a medial podemos ver desde el foramen yugular, el foramen carotídeo,
Y podemos ver también la fisura petrotimpánica y nos vamos más hacia medial, hacia donde está como tal el ápex petroso, también visto desde la porción extracraneal, desde una vista inferior, en donde termina en el foramen lacero. Y recordando nuevamente, estamos viendo estructuras óseas en estas fotografías de especímenes cadavéricos ya preparados, estructuras meramente óseas, recordando que debajo de ellas existe también un complejo de laberinto óseo y laberinto membranoso, pero además si uno dibuja encima de eso las estructuras que están asociadas, las estructuras neurovasculares, pues va aumentando la complejidad de las relaciones anatómicas que guardan todas estas estructuras, ¿no? Entonces, no es nada más lo que vemos de los huesos, no es nada más el ápex petroso, ¿no? O sea, si nosotros vemos esta imagen, de por sí ya podemos comprender que el ápex petroso tiene una anatomía compleja, pero no se queda así. O sea, la anatomía se vuelve aún más compleja si uno toma en cuenta las demás estructuras neurovasculares que se encuentran asociadas al ápex petroso. De tal forma que el ápex petroso como tal no conviene estudiarlo como una estructura anatómica aislada, porque bueno, ya la definimos como la parte más medial de la pirámide o del peñasco, pero en realidad la relevancia quirúrgica que nos presentan estas relaciones anatómicas nos obliga a estudiar esta estructura no tanto como una estructura única, sino como una región, la región como tal del ápex petroso. Y es por eso que hay diferentes patologías que pueden estar dentro del ápex petroso o fuera del ápex petroso, pero en estrecha relación y que se pueden englobar en diferentes categorías para su estudio y para la comprensión anatómica y sobre todo después, posteriormente, aterrizarlo de manera clínica en la elección de un abordaje quirúrgico. Por ejemplo, podemos tener de las patologías más frecuentes que encontramos en esta región, granulomas de colesterol, quistes epidermoides, cordomas, meningiomas o schwannomas, que son de las lesiones más frecuentes que encontramos en esta región. Y como ustedes podrán ver, no todas ellas están necesariamente dentro del ápex petroso, pero su localización en estrecha relación con el ápex petroso nos obliga a incluirlas dentro de esta región y por eso estudiar el ápex petroso como una región y no como una estructura meramente anatómica. Entonces, tomando en cuenta esta región del ápex petroso, ¿cómo podemos nosotros acceder a él? ¿Cómo podemos nosotros abordar diferentes lesiones que podemos encontrar ahí? Se han descrito diferentes corredores que en resumen, dependiendo de la trayectoria que estos generan, los podemos mencionar como una trayectoria anterolateral, que como podemos ver entra de manera perpendicular al eje longitudinal del peñasco, una trayectoria lateral que entra un poco más oblicuo al eje longitudinal del peñasco, una trayectoria posterolateral y por último una trayectoria anterior o anteromedial. Entonces, yendo un poco más a detalle, mencionando muy brevemente unos ejemplos, por ejemplo, del corredor anterolateral tenemos varias opciones de abordajes quirúrgicos para acceder a la región como tal del ápex petroso, entre ellos un abordaje pretemporal transcavernoso, un abordaje frontotemporal, incluyendo un abordaje frontotemporal subdural, entre otros. Si nos vamos al corredor posterolateral, es decir, siguiendo el eje longitudinal del peñasco, también tenemos diferentes abordajes que nos permiten llegar a esta región. Uno de los más importantes es el retrosigmoideo, yo creo que de los más frecuentemente realizados, pero en este caso tiene una particularidad en especial. El abordaje retrosigmoideo nos ayuda mucho a llegar a la cara del peñasco, a la cara posterior del peñasco, pero para llegar al ápex petroso en ocasiones se requiere de algunas maniobras extendidas, que puede ser un retrosigmoideo transmeatal, es decir, fresando el tubérculo suprameatal, o un retrosigmoideo transtentorial, es decir, cortando el tentorio para también aumentar la exposición de diferentes estructuras en la región del ápex petroso. Evidentemente, otros abordajes que se encuentran dentro de esta categoría de abordajes posterolaterales se encuentran las petrosectomías posteriores y todas sus variantes. Yéndonos hacia el corredor lateral, uno de los abordajes más frecuentemente realizados para la región del ápex petroso es un abordaje extendido a fosa media, que también lo veremos más a detalle más adelante. Y por último, yéndonos hacia una trayectoria anteromedial, tenemos varios ejemplos, entre ellos un abordaje endonasal endoscópico que también veremos más adelante. También está la opción que en los últimos años ha ganado cierta popularidad, que es el abordaje endoscópico transorbitario, entre otras variantes también que se encuentran desde una trayectoria anteromedial. Entonces, teniendo tantas opciones de abordajes quirúrgicos, tantas lesiones que podemos tratar, es importante tomar ciertas consideraciones anatómicas
en cuenta para definir el abordaje ideal para las lesiones. Nosotros, las consideraciones que tomamos en cuenta son la localización de la lesión, el tamaño que tiene la lesión, la extensión de la lesión, es decir, si se encuentra solo en la región del ápex petroso o si se va hacia otras regiones. Y muy importante, la relación que guarda y el desplazamiento que presentan las diferentes estructuras neurovasculares. En particular, nos gusta enfocarnos en dos, que son la arteria carótida interna y el nervio trigémino, y la relación que guarda el tumor con estas estructuras neurovasculares, pero también utilizando al sexto nervio craneal como límite relativo de diferentes abordajes, como veremos más adelante. Por ejemplo, cuando vemos una lesión tumoral que tiene una extensión intradural o queremos exponer, digamos, el tallo cerebral, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta la exposición que vamos a tener con los diferentes abordajes, dependiendo del ángulo de entrada, de la extensión que quitemos de hueso, por ejemplo, de tal forma que la exposición quirúrgica en una petrosectomía anterior es la menor, comparada con un abordaje retrosigmoideo supramiantal, y a su vez es un poco menor comparado con el abordaje retrosigmoideo con una extensión transtentorial, que es el que nos ofrece de entrada una mayor exposición al tallo cerebral y a las estructuras intradurales. Pero pasando ya directamente a la anatomía microquirúrgica de las estructuras que tomamos en cuenta para definir el abordaje ideal, empecemos con la arteria carótida interna, que es uno de los más importantes, quizás el más importante, para definir precisamente la trayectoria ideal para llegar a abordar una lesión. Entonces, la arteria carótida interna está en estrecha relación con el ápex petroso, eso no queda la menor duda, precisamente porque está dentro del peñasco. Aquí podemos ver en la primera imagen cómo la arteria carótida interna está dentro del peñasco, específicamente en el triángulo que se describe como el triángulo de Glasgow, que una vez fresado, y en ocasiones no hay hueso en esta región, pero una vez fresado podemos encontrar el segmento o la porción petrosa de la arteria carótida interna, pero vemos como el resto de la arteria carótida interna está prácticamente oculto en el resto de las estructuras neurovasculares del ápex petroso. Si continuamos la disección, vemos la trayectoria del segmento petroso de la arteria carótida interna y vemos que se va por debajo de las ramas del trigémino y del ganglio trigeminal como tal, emergiendo después como la arteria carótida interna en su segmento cavernoso. Pero entonces, si nosotros levantamos o empezamos a disecar más allá del nervio trigémino, empezamos a ver que en la parte superior, después de que atraviesa la arteria carótida interna, el ligamento petrolingual, y después de que deja de ser la arteria carótida interna en el segmento lacerum, empieza a ser la arteria carótida interna en el segmento cavernoso, en donde ya entra en contacto con otras estructuras nerviosas que ya se ven a más detalle en diferentes ponencias, ¿no? Pero en este caso no las vamos a tocar con tanto detalle. Y si nos vamos más mediales, vemos que el segmento horizontal está también en estrecha relación con la tercera rama del nervio trigeminal y con el ganglio trigeminal como tal. De tal forma que en esta imagen podemos ver el inicio de la porción petrosa de la arteria carótida interna, que se divide en una rama vertical posterior, posteriormente la rodilla posterior, una rama o una porción horizontal y después una rodilla anterior que se encuentra debajo del ganglio trigémino. Si lo vemos en esta imagen, una vez levantando el ganglio trigémino observamos la rodilla anterior y la porción vertical anterior, que es en donde termina la porción petrosa e inicia la porción lacerum. Después de eso, inicia la porción cavernosa y posteriormente las demás porciones de la arteria carótida interna que escapan el tema del día de hoy. Ahora, si vemos esta imagen, podemos ver que la arteria carótida interna la podemos exponer pues, con mucha comodidad, prácticamente de manera circunferencial, pero una vez quitando diferentes estructuras. Vemos en esta diapositiva estoy poniendo las imágenes al revés. La arteria carótida interna se puede cubrir por diferentes estructuras, desde el nervio petroso mayor, el nervio trigémino, y después de eso el ápex petroso como tal, y todo el hueso que recubre la fosa media, de tal forma que la arteria carótida interna, como la veíamos ahí expuesta, libre, de manera circunferencial, termina estando completamente oculta en el hueso del peñasco y de la fosa media. De tal forma que podemos tener una arteria carótida interna que podemos exponer únicamente para fines de localizarla, o que podemos literalmente disecar de manera circunferencial, sobre todo para procedimientos de bypass y de revascularización cerebral. Ahora, viéndolo desde un punto de vista endoscópico, la anatomía cambia un poco, los términos cambian un poco porque lo estamos viendo de un ángulo completamente diferente, incluso lo podríamos ver como un ángulo opuesto. Entonces, en particular, hay un artículo que me gusta que es justamente del equipo de Kazam, en donde dividen a la arteria carótida interna
en los segmentos parafaringeo, petroso, paraclivar, paracelar, paraclinoideo e intradural, dependiendo de las diferentes referencias anatómicas desde un punto de vista endoscópico. Empezando por el segmento parafaringeo, podemos ver que correlaciona de manera prácticamente idéntica con el segmento cervical de la arteria carótida interna en las otras clasificaciones. Pero viendo ya el segmento petroso, logramos comprender la relación que guarda la arteria carótida interna con el resto de las estructuras, sobre todo óseas. Esto es, una vez fresando, todo el hueso que se encuentra alrededor de esta región, se libera la arteria carótida interna en su segmento petroso y vemos nuevamente los diferentes segmentos de esta porción de la arteria carótida interna y la relación que guarda con el nervio trigeminal, que lo veremos en una imagen más adelante. Esta porción petrosa va a terminar en el foramen lacerum, que en este caso no lo toman en cuenta como tal, como un segmento de la arteria carótida interna, pero sí es importante reconocer la configuración que guarda en esta región, ya que una vez identificado el foramen lacerum, es decir, si nosotros seguimos el nervio vidiano o el canal vidiano hacia atrás, vamos a llegar al foramen lacerum. Y una vez identificando el foramen lacerum, podemos también identificar el proceso lingual del hueso esfenoides y recordemos que el proceso lingual es el origen del ligamento petrolingual, que es el límite de la arteria carótida interna en su segmento petroso y su segmento lacerum. De tal forma que si retiramos este proceso lingual, podemos observar este ligamento más a detalle y tomando en cuenta ya cómo vimos la arteria carótida interna desde el otro lado, es decir, lo estamos viendo desde arriba, por así decirlo, ahora lo estamos viendo desde abajo. Entonces, si seguimos estas estructuras, naturalmente vamos a llegar a la región ósea como tal del ápex petroso. Continuando con la arteria carótida interna en su segmento paraclival, es el que, visto desde arriba, corresponde en parte a la arteria carótida interna en su segmento lacerum y en su segmento cavernoso, pero en este caso se cataloga como la arteria carótida interna en el segmento paraclival y posteriormente, pues bueno, continúa con el segmento paracelar, el segmento paraclinoideo y el segmento intradural, que en este caso escapa la relevancia de la charla del día de hoy. De tal forma que, comprendiendo la relación que guarda la arteria carótida interna con el resto de las estructuras, sobre todo óseas, podemos nosotros empezar a comprender ya más a detalle la petrosectomía endoscópica. Entonces, hay diferentes artículos que describen este procedimiento, pero básicamente consiste en lo siguiente, ¿no? Identificamos, como les comentaba, el nervio vidiano, lo seguimos hacia atrás, identificamos el foramen lacerum, y una vez liberando la banda, digamos, de tejido fibrocartilaginoso del foramen lacerum, empezamos a ver ya el tejido óseo como tal del ápex petroso. Y una vez expuesto, podemos empezar a fresarlo y nosotros lateralizar la arteria carótida interna y vemos ya expuesto como tal el ápex petroso, la punta como tal del ápex petroso, visto desde una perspectiva endonasal endoscópica. Ahora, si nosotros fresamos esta región, si retiramos esta región, ya podremos acceder a estructuras intradurales como tal, tomando en cuenta nuestros límites. Medialmente tendremos evidentemente el seno petroso inferior y también tendremos la emergencia del sexto nervio craneal que se encuentra aquí en esta imagen. De tal forma que nosotros, tomando en cuenta todas estas relaciones, podemos comprender que para llegar al ápex petroso podemos hacerlo ya sea de manera lateral a la carótida, de manera medial a la carótida, pero siempre tomando en cuenta que inmediatamente detrás de la carótida va a ser una zona de alto peligro porque va a estar el origen o la entrada más bien del sexto nervio craneal. Ahora, uno menciona la petrosectomía anterior endoscópica y vaya, no es para nada para compararlo o igualarlo a una petrosectomía anterior microquirúrgica. De hecho, eso evidentemente nunca ha sido la intención. Hay diferentes estudios que han comparado las dos modalidades de petrosectomía anterior y es obvio que una petrosectomía anterior de manera microquirúrgica, es decir, la conocida clásicamente como el abordaje extendido a fosa media o un caguace, nos expone mucho más tejido óseo del ápex petroso, nos permite remover mucho más del ápex petroso, 64% para ser exactos, comparado con el 29% desde un punto de vista endoscópico, pero vean cómo hay una porción que no coincide, o más bien que no se sobreponen entre los dos abordajes, de tal forma que se pueden ver como abordajes de cierta forma complementarios y no como tal una competencia una contra otra, ¿no? Entonces aquí nuevamente disecciones de nuestro equipo que también demuestran la configuración de la arteria carótida interna y la importante relación que guarda con el resto de las estructuras neurovasculares
que se encuentran en esa misma región, encontrando en este caso el nervio ovidiano, que si lo seguimos, vemos aquí ya el tejido fibrocartilaginoso del foramen lacerno. De tal forma que de aquí hacia lateral y posterior va a estar la porción petrosa y de aquí hacia arriba va a estar la porción paraclival de la arteria carótida interna, tomando en cuenta que detrás de ella va a estar la región franca o propiamente dicha del ápex petroso y la fisura petroclival, incluyendo el origen del sexto nervio craneal. Si vemos lateral a ella, ya encontramos como tal el sexto nervio craneal y el resto de las estructuras nerviosas asociadas en su mayoría al seno cavernoso. La arteria carótida interna, entonces, podemos verla ya de una manera integral, de una manera completa, en una visión de 360 grados, de manera microquirúrgica y de manera endoscópica, ¿no? Complementando la visión desde un punto de vista superior, por así decirlo, y un punto de vista inferior y medial, ¿no? Entonces, de tal forma que podemos complementar las diferentes caras de la arteria carótida interna en sus diferentes porciones y de esta forma comprender mejor la relación que guarda con el ápex petroso y las demás estructuras neurovasculares. Ahora, otra estructura importante que tomamos en cuenta para definir la trayectoria ideal para abordar diferentes lesiones son los diferentes nervios craneales que se encuentran en esta región. Uno de los más importantes, evidentemente, es el trigémino, por el área que ocupa en esta región y la relación que guarda con el ápex petroso. Aquí podemos ver la relación que es evidente, ¿no? El ganglio trigeminal, como mencionamos en un principio, ocupa la impresión trigeminal que está prácticamente en la punta del peñasco, particularmente en la cara anterior del peñasco. Y más adelante, pues se divide en sus ramas, en sus 3 ramas, y van a estar en estrecha relación con el seno cavernoso, con la fosa pterigopalatina, con la fosa infratemporal, pero en realidad lo que nos preocupa o lo que nos concierne más en este momento es la porción central del ganglio de Gasser. Si vemos, evidentemente, la relación que guarda con la arteria carótida interna, recordando que la arteria carótida interna pasa por debajo del ganglio de Gasser y luego asciende cuando sale, por así decirlo, de la primera rama del trigémino, entrando como tal o empezando como tal el segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Esta relación que habíamos visto en diapositivas previas, pero que hace énfasis en la relación que guarda el ganglio de Gasser y el cavum de Meckel como tal con la arteria carótida interna y el resto de las estructuras del ápex petroso. De tal forma que es importante tomar en cuenta esta relación. El nervio lateral a la arteria carótida interna, la arteria carótida interna prácticamente rodeándolo de manera medial al nervio. Y tomando en cuenta también que el nervio trigeminal entra al cavum de Meckel desde la porción posterior del ápex petroso. Y el cavum de Meckel es como tal digamos, una cavidad que se comunica con el espacio subaracnoideo de la fosa posterior, que está llena de líquido cefalorraquídeo y que es posible disecar esta meninge, digamos, lateralmente para exponer por completo al ganglio trigeminal. Y aquí podemos ver cómo la entrada del trigémino se asocia estrechamente, no queda la menor duda, al ápex petroso que se encuentra aquí. Lateral a esto podemos ver la entrada del complejo del séptimo y el octavo, y medial a esto vemos la fisura petroclival con el seno petroso inferior y la entrada como tal del sexto nervio craneal, que también es uno de los nervios craneales más importantes a tomar en cuenta al momento de estudiar la anatomía de esta región y de elegir una trayectoria ideal para lesiones en esta región. En este sentido, vemos que el sexto nervio craneal entra, digamos, en el límite medial del ápex petroso, por arriba del seno petroso inferior y por debajo de lo que se conoce como ligamento de Gruber, atravesando el canal de Dorello, que famosamente se le conoce así, y podemos ver lo que es prácticamente el límite medial, entonces, del ápex petroso. De tal forma que si nosotros entramos de manera lateral o de manera microquirúrgica, podemos encontrar también el sexto nervio craneal y tomarlo como si fuera el límite de la petrosectomía, digamos, anterior o del ápex petroso. Aquí vemos la relación que guarda con el resto de las estructuras neurovasculares. Vemos que entrando debajo del ligamento de Gruber o entrando al canal de Dorello, guarda una relación lateral a la arteria carótida interna, pero vemos que está estrechamente pegado al ápex petroso. Y es muy importante recordar esto cuando lo estudiemos ahora de manera endoscópica. Entonces, la relación que guarda con las diferentes estructuras nerviosas, pues sí es importante tomar en cuenta todas estas estructuras nerviosas para saber qué es lo que vamos a encontrar cuando estemos haciendo ya la cirugía. Esta es una imagen de un residente de nuestra sede que me mandó, es muy bueno el doctor Sangrador,
en donde podemos ver la relación que guardan las diferentes estructuras nerviosas con la región del apex petroso. Está también una disección muy bonita del doctor Ballesteros, también un residente de nuestra sede, ilustrando en realidad la relación que guarda el nervio trigeminal con una región extremadamente pequeña, ¿no? Pero sí es importante por eso comprender las diferentes estructuras que están ahí alrededor y la relación que guardan entre ellas. Ahora, desde el punto de vista endoscópico también podemos ver los nervios craneales que acabamos de mencionar. Es un poco más complicado, no está tan descrito, digamos, porque no lleva tanto tiempo siendo estudiado, pero definitivamente también es una puerta de acceso a estas estructuras. Y en este sentido podemos encontrar, por ejemplo, el nervio trigeminal en lo que se conoce como el espacio cuadrangular. Este espacio cuadrangular se delimita por la arteria paraclival, la arteria carótida interna en su segmento paraclival, en su segmento petroso, B2 en la parte lateral y el sexto nervio craneal en la parte superior. Y aquí tenemos una disección anatómica en donde vemos justamente este espacio cuadrangular que va a corresponder al cabum de Meckel. Y en esta disección vemos el resto de las ramas del nervio trigémino y nuevamente vemos el sexto nervio craneal que, como recordamos desde las imágenes vistas desde un punto de vista microquirúrgico lateral, se encuentra este nervio lateral a la arteria carótida interna, recordando que si nosotros lo seguimos hacia atrás, vamos a entrar literalmente atrás de la arteria carótida interna. Y esto lo ilustra muy bien el dibujo que tiene el último artículo del doctor Fernández Miranda, en donde si lateralizamos el segmento paraclival de la arteria carótida interna, vamos a encontrar la salida del sexto nervio craneal. Pero de esta forma nosotros lo podemos utilizar también como un límite lateral a las patologías clivales o un límite medial a las patologías del apex petroso propiamente dicho. Y en las patologías petroclivales como tal, pues tomar en cuenta que el nervio se encuentra ahí con un alto riesgo de que presente lesiones en abordajes quirúrgicos. Y también, complementando una vista microquirúrgica con una vista endoscópica, podemos verlo como una visión de 360 grados, primero para el nervio trigémino, viéndolo desde arriba y lateral, vemos la cara lateral del ganglio trigeminal, las ramas del trigémino, la porción cisternal, evidentemente, pero lo que nos oculta es la cara medial y la relación que guarda con la arteria carótida interna medial a este. Pero por el otro lado, en la visión endoscópica, vemos las diferentes ramas del nervio trigémino en su porción medial, entramos al cabum de Meckel como tal en su porción medial y vemos a la arteria carótida interna que nos ocultaba la vista microquirúrgica dorsolateral. Y en el caso del sexto nervio craneal, también observamos desde el punto de vista microquirúrgico que se encuentra en estrecha relación con la arteria carótida interna lateral a este. Si uno está haciendo, por ejemplo, un abordaje transcavernoso, es relativamente sencillo directamente levantar discretamente B1 en el triángulo de Parkinson y ahí buscar el sexto nervio craneal. Pero si uno lo ve desde el punto de vista endoscópico ya más medial, vemos que nos estorba un poco más la carótida y que en realidad vemos ya la porción que se encuentra dentro del seno cavernoso, pero si lo seguimos hacia atrás, tendríamos que movilizar ya más la arteria carótida interna en su segmento paraclival para lateralizarla y ver el origen del sexto nervio craneal justo detrás de ella. Entonces, aterrizando un poco ya estos conceptos anatómicos muy brevemente mencionados, en los abordajes quirúrgicos, empezando por uno de los abordajes más frecuentemente realizados a la región del apex petroso, que incluso su nombre lo indica, la petrosectomía anterior, muchos le dicen el abordaje al apex petroso, o también conocido como Kawase. En esta disección, igualmente realizada por nuestro equipo, vemos que es importante identificar únicamente las estructuras que nos van a ser útiles, ¿no? Evidentemente no es necesario exponer ahí la arteria carótida interna en su segmento cavernoso, no es necesario exponer la cóclea, no es necesario exponer el facial, etc. Tenemos que encaminarlo a la patología que vamos a tratar. Entonces, una vez identificadas las diferentes estructuras, en este caso el nervio trigeminal, el nervio petroso mayor, la eminencia arcuata, podemos identificar ya la región como tal del apex petroso que vamos a nosotros retirar para ganar acceso a la región como tal del apex petroso y a la dura madre de fosa posterior. Si nosotros empezamos a fresar esta región, ya podemos observar las diferentes estructuras de la fosa posterior. Encontramos nuestro límite de la petrosectomía como tal, como el nervio trigeminal. Vemos nuestro límite anterior siendo la arteria carótida interna y el nervio petroso mayor, y la eminencia arcuata como el límite lateral, así como la cóclea o la proyección de la cóclea. Repito, no es necesario siempre estar exponiendo la cóclea o todas las estructuras lo más que se pueda, sino hacer un abordaje a la medida, por así decirlo,
y así llegar a la región del ápex petroso y de esta forma abordar diferentes estructuras tanto del ángulo pontocerebeloso como de la región petroclival, entre otras. Y aquí tengo un ejemplo. Una paciente femenino de 53 años de edad. Esta paciente debutó con una neuralgia trigeminal y en el estudio de imagen se observó esta lesión que se encuentra pues en la región petroclival propiamente dicha, posiblemente un meningioma, posiblemente con un implante tentorial o quizás en la cara posterior del peñasco, pero bueno, es una lesión que está localizada justamente en la región del ápex petroso. Y si lo vemos, en la coronal está en estrecha relación con el conducto auditivo interno, pero su componente mayor no está por debajo de este. Entonces nos permite a nosotros hacer este abordaje extendido a fosa media, en donde para empezar lo que hacemos es exponer el piso como tal de la fosa media y empezamos a esqueletonizar o liberar de manera inicial a la arteria meninge media, a la arteria meninge media, y coagulamos esta arteria y la cortamos para que nos permita hacer un peeling propiamente dicho de fosa media. Una vez que cortamos la arteria meninge media, nos permite hacer el peeling, separando. Es muy importante no perder el plano que se encuentra entre estas estructuras, el plano dural, y vemos cómo encontramos un sangrado importante que pues, es venoso por todas las comunicaciones que tiene, tanto con el seno cavernoso, con el plexo pterigoideo, que se controla relativamente de manera sencilla. Una vez exponiendo como tal la región del ápex petroso, y voy a hacer pausa en esa imagen, aquí podemos ver cómo la dura madre del lóbulo temporal se encuentra aquí arriba ya elevado, la porción del trigémino se encuentra a este lado, el nervio petroso mayor se encuentra a este lado y esta sería la eminencia arcuata. Entonces, esta región como tal es la región del ápex petroso que nos va a permitir ganar acceso a esta lesión que se encuentra ya en fosa posterior. Empezamos el fresado de la región previamente identificando las estructuras anatómicas ya mencionadas. Y ya que identificamos, en este caso estamos identificando la carótida interna en su segmento petroso, y repito, no es necesario exponerla en su totalidad, no es necesario exponerla de manera circunferencial, solo saber dónde está para tenerla como un límite anterior de nuestra petrosectomía anterior. Una vez que identificamos nuestros límites, es decir, el nervio trigémino, la arteria carótida interna, la proyección de la cóclea, la proyección del conducto auditivo interno, el resto del tejido óseo lo podemos fresar con cierta libertad. Nos permite ya fresarlo un poco más rápido y removerlo ya con más confianza, sabiendo que no va a representar ningún déficit mayor para el paciente. Retiramos por completo la región del ápex petroso y exponemos la dura madre de fosa posterior, que es la que vemos en esta imagen. Y empezamos con la apertura dural. Aquí en este caso realizamos la apertura dural primero subtemporal, en donde ya empezamos a observar un poco de lesión tumoral, una porción supratentorial, que nos ayuda mucho porque ya empezamos a disecar desde ahí, empezamos a cortar la porción supratentorial del tumor y continuamos el corte y coagulamos el seno petroso superior para continuar el corte de la dura madre hacia la fosa posterior. Una vez completado este corte, realizamos la disección como tal del tumor, retiramos ahí por completo la porción supratentorial, exponemos el tentorio y empezamos la disección como tal de la porción infratentorial del tumor. Una vez que hacemos esta disección nos permite ya con mayor confianza coagular y cortar el tentorio, evidentemente limitado a la lesión tumoral, en este caso no es necesario irnos más allá. Y también empezamos a hacer una disección de manera inferior para encontrar ya el segmento cisternal del nervio trigeminal. En este caso podemos incluso empezar a cortar la dura madre siguiendo el tumor, el borde del tumor, y siguiéndolo hacia el cavum de Meckel, que es lo que estamos haciendo en esta parte de la cirugía. Después podemos resecar por completo la dura madre lateral del cavum de Meckel, de tal forma que exponemos por completo el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal y traemos el tumor hacia nosotros, hacia la parte infratentorial, por así decirlo. Continuamos con la disección peritumoral y continuamos con la liberación del ganglio de Gasser, y antes de cortar completamente el tentorio identificamos en dónde se encuentra el cuarto nervio craneal, que se encuentra justo ahí, y ya con confianza podemos cortar el resto del tentorio liberando por completo al tumor. Únicamente liberamos el resto de las adherencias aracnoideas y retiramos el tumor en su totalidad. En la vista final podemos ver ya las lesiones que vimos previamente, el nervio trigémino, el cuarto nervio craneal y los límites que tomamos en cuenta para la petrosectomía, ¿no? Aquí incluso
en esta imagen, justo se ve la arteria carótida interna. Si se fijan, incluso se ve cómo palpita ahí la arteria carótida interna, que la utilizamos como límite anterior de nuestra petrosectomía, y todo el abordaje se realizó dentro del ápex petroso, o a través del ápex petroso más bien, y nos permitió quitar todo el tumor en su totalidad. Ya la reconstrucción con un sustituto dural, con un adhesivo tisular y con un colgajo pediculado de músculo. Ahora, eso fue desde el punto de vista microquirúrgico, un ejemplo nada más de los múltiples abordajes que podemos utilizar. Ahora, desde el punto de vista endoscópico, igualmente una disección realizada por nuestro equipo, en donde podemos ver que es necesario irnos más lateral a lo que estamos acostumbrados de manera convencional en abordajes endoscópicos, sobre todo en la región celar. Entonces es, en este caso, necesario hacer un abordaje transpterigoideo, que para llegar al ápex petroso, vaya, los abordajes transpterigoideos nos permiten llegar a múltiples compartimientos, desde el cavum de Meckel hasta el seno cavernoso en el compartimento lateral, hasta la fosa pterigo-palatina e incluso hasta la fosa infratemporal, pero en este caso no es necesario ir tan lateral. Únicamente nos vamos a un abordaje transpterigoideo supravidiano que nos permite llegar al área cuadrangular que vimos en imágenes previas, y de esta forma identificar las diferentes estructuras. La arteria carótida interna, tanto en su segmento paraclival como paracelar. Vemos las ramas del nervio trigémino, el sexto nervio craneal que se encuentra aquí, justamente lateral a la arteria carótida interna, el nervio vidiano, que vemos cómo viene desde el foramen lacerum hasta la fosa pterigopalatina, y vemos el área cuadrangular que mencioné en un principio, que está delimitado lateralmente por B2, inferiormente por la arteria carótida interna en su segmento petroso, medialmente por su segmento paraclival y superiormente por el sexto nervio craneal. Este sería el área cuadrangular que corresponde al cavum de Meckel. Y aterrizando clínicamente, en un caso, nuevamente, tenemos una paciente femenina de 25 años de edad que debutó con hipoestesia facial del lado derecho. Esta es una cirugía precisamente que se realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo del doctor Gómez Amador, que nos acompaña, que ojalá también nos pueda brindar un comentario de esta cirugía, que sin duda fue una cirugía muy bonita, en donde tenemos, es muy importante que vean esta imagen. La lesión se encuentra predominantemente dentro del cavum de Meckel, ¿no? Y voy a pausar para que analicemos que la lesión está dentro del cavum de Meckel, el nervio trigémino está lateral a la lesión, y la arteria carótida interna, como lo vieron en la imagen, está discretamente desplazada, como lo pueden ver, de manera medial. Entonces, esto nos permite, aquí en esta imagen, está discretamente desplazada de manera medial. Esto nos permite, por lo menos indirectamente, aumentar el corredor que vamos a utilizar para la cirugía. Es muy importante en este caso, empezamos a planear la reconstrucción, como bien dicen, desde antes de planear la incisión. Realizamos un colgajo nasoseptal pediculado contralateral. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la vascularidad de este colgajo. Separamos el colgajo nasoseptal pediculado, preservando su irrigación, repito, contralateral. Posteriormente realizamos ya la septectomía posterior, exponemos el rostrum del esfenoides. Entramos ahora sí al lado del ipsilateral a la lesión, en donde realizamos una remoción del cornete medio para aumentar el espacio del corredor quirúrgico y también aumentar o facilitarnos una antrostomía maxilar. En este caso, observamos ya después de la remoción del cornete medio, el proceso uncinado y la bulla etmoidalis, y realizamos una resección de esta bulla etmoidalis y ampliamos la ventana de la cara medial del antro maxilar, del seno maxilar, y de esta forma poder identificar de manera más sencilla la fosa pterigopalatina, en donde lo veremos más adelante. Aquí estamos haciendo la incisión mucosa posterior precisamente para comunicar ambos corredores nasales y ya exponer completamente el rostrum esfenoidal. Y después retiramos el proceso ascendente del hueso palatino para completar la exposición a la fosa pterigopalatina. Esto que vemos aquí es el seno maxilar, y atrás de esto estaría la fosa pterigopalatina, en donde coagulamos las arterias que son ramas de la esfenopalatina y ramas terminales del maxilar, y es por eso que el colgajo nasoseptal tiene que ser contralateral necesariamente. Y después, eso es el contenido como tal de la fosa pterigopalatina. Realizamos el fresado del rostrum esfenoidal, lo cual nos permite identificar ya las referencias óseas ya convencionales. Nos guiamos con neuronavegación para confirmar que estemos en la fosa pterigopalatina, coagulamos la grasa que se encuentra en el compartimento anterior de esta fosa y empezamos a fresar alrededor del canal vidiano, el cual recordemos que si lo seguimos hacia atrás nos va a llevar a la arteria carótida interna en su segmento lacerum.
Seguimos fresando el piso celar, el hueso que rodea la arteria carótida interna en su segmento tanto paracelar como paraclival, e identificamos el área cuadrangular, que es el que se encuentra en esta imagen ya que estamos fresando, y una vez retirando el hueso del área cuadrangular, exponemos nuevamente el área cuadrangular. Esto es lo que estábamos viendo en disecciones anatómicas previas, pero obviamente no es necesario exponer todas las demás estructuras. Confirmamos evidentemente con neuronavegación y nos permite abrir la dura madre en esta región, entrando de manera directa a la lesión como tal. De esta forma no tenemos que estar maniobrando con el ganglio trigeminal, no tenemos que estar maniobrando con la arteria carótida interna porque sabemos que está desplazada ligeramente hacia medial y que tenemos que entrar nosotros a un área que está lateral a ella. Entonces no es necesario estar manipulando la arteria carótida interna. Entonces realizamos una disección pericapsular de manera inicial, posteriormente una devastación tumoral para permitirnos extraer pequeños fragmentos de la lesión. Muy importante, esto que se ve aquí no es el sexto nervio craneal, es una rama del plexo simpático carotídeo. Retiramos fragmentos de la lesión y esto eventualmente nos permitirá, ya después de la devastación tumoral, continuar con una disección pericapsular. Una vez terminada la devastación, completamos la disección pericapsular, lo cual nos permite dislocarla como tal a la lesión de todas sus adherencias aracnoideas y durales y nos permite retirar la lesión de manera completa. Esto que vemos aquí justamente es la porción de la fosa posterior que se observa en la imagen. Retiramos completamente la lesión y confirmamos nuevamente una resección completa de la lesión. Esto es medial en el cabum de Meckel. Confirmando nuevamente con navegación e iniciamos el proceso de reconstrucción. Esta es una vista final del abordaje, repito, transtegoideo supravidiano al área cuadrangular para llegar al cabum de Meckel. Y esta es la reconstrucción. Ahora, nuevamente un abordaje endonasal endoscópico para la región del ápex petroso. Recordemos que podemos acceder tanto lateral a la carótida como medial a ella. Entonces hay muchas lesiones que incluso la misma lesión diseca hacia la región del ápex petroso y nosotros únicamente con seguir a la lesión vamos a llegar a esta región. Entonces, por ejemplo, esta es otra cirugía nuevamente del doctor Gómez Amador en el instituto, una paciente femenino de 45 años de edad que presentó pues déficit visual. La lesión es un adenoma de hipófisis con una invasión al seno cavernoso, pero que también se extiende lateral hacia la región como tal del ápex petroso, como lo podemos ver en las imágenes preoperatorias. Y en este caso, el abordaje que se realiza no es necesario que sea un abordaje lateral, no es necesario un abordaje transpterigoideo, por ejemplo, sino que en este caso realizamos un abordaje de cierta forma convencional, transelar, pero transelar lateral. Es decir, desde la región celar nosotros llegamos a la región del ápex petroso medial a la arteria carótida interna. Y aquí vamos a ver cómo se hace. Empezamos a fresar como tal el piso celar, identificamos el receso clival, el piso celar como tal, y la región en donde se encontraría la arteria carótida interna en su porción paraclival y en su porción paracelar, tomando en cuenta, si se fijan en el estudio de imagen, que la arteria está francamente desplazada, pero ahora está desplazada hacia lateral. Entonces, con el apoyo del ultrasonido endoscópico, el doppler endoscópico, bueno, primero liberamos toda la dura madre, exponemos toda la dura madre en cuestión, y uno pensaría que la arteria carótida interna estaría justamente aquí, que es la relación anatómica normal, pero confirmando con el Doppler y viendo también los estudios preoperatorios en donde vemos que la arteria carótida interna está desplazada hacia lateral, podemos nosotros disecar en esta región con cierta tranquilidad y cierta confianza de que no va a estar ahí la arteria carótida interna, sino que va a estar un poco más lateral. De tal forma que empezando la resección en la región celar y yéndonos de ahí hacia lateral, yéndonos ya como tal al seno cavernoso y a la región del ápex petroso, esto nos permite remover la lesión en su totalidad, incluyendo la porción que se encuentra hacia el ápex petroso, que es esta que se ve en la imagen preoperatoria, y que en la imagen postoperatoria podemos confirmar que sí accedimos a esta lesión removiendo la totalidad de la lesión. Y confirmamos que la arteria carótida interna está lateral a donde generalmente uno esperaría encontrarlo, precisamente porque está desplazada por el tumor. Entonces,
Otra alternativa de un abordaje endoscópico que se ha estudiado en los últimos años es el abordaje endoscópico transorbitario, en donde prácticamente estamos accediendo desde un punto de vista dorsolateral, pero a través de un corredor un poco más anterior. Entonces aquí vemos en disecciones anatómicas realizadas también por nuestro equipo la órbita, el músculo temporal y vemos la dura madre frontal, temporal y el ala de las esfenoides. Si nosotros empezamos a apresar esto, exponemos ya como tal nuevamente la órbita, la dura madre temporal y frontal, y en este caso se ve muy claramente la banda meningo-orbitaria, que si cortamos la banda meningo-orbitaria nos va a permitir hacer un peeling nuevamente de la fosa media, yéndonos hacia atrás, incluso viendo la cara lateral del seno cavernoso y llegando a la región del apex petroso. Aquí observamos el nervio trigémino, el nervio petroso mayor, y este aquí sería el apex petroso, en donde también se puede empezar a fresar para tratar diferentes lesiones. Ahora, este es un abordaje relativamente nuevo, incluso hay diferentes grupos que lo están apenas implementando. Nosotros estamos todavía estudiando, digamos, el abordaje para empezar a considerarlo en diferentes procedimientos. Antes de adentrarnos, queremos asegurarnos evidentemente de que la indicación sea la adecuada, ¿no? Pero principalmente puse estas imágenes para comprender la relación anatómica que guarda con diferentes puntos de vista, tanto anteriores como laterales. Y bueno, para concluir, entonces el apex petroso no conviene verlo tanto como una estructura anatómica única, sino como una región anatómica compleja con diferentes estructuras neurovasculares que guardan también relaciones complejas entre ellas, y que el conocimiento anatómico preciso de todas estas relaciones es fundamental para planear la cirugía, y es muy importante entonces conocer las relaciones que guarda de manera, en condiciones normales, tanto en condiciones patológicas, no solo para esperar o anticipar complicaciones, sino también para comprender qué abordaje va a ser el ideal. Hay muchas veces que el mismo tumor nos desplaza ciertas estructuras que nos van a permitir elegir una trayectoria ideal sobre otra. De tal forma que este conocimiento anatómico preciso nos va a permitir hacer un abordaje individualizado y no como tal, o más bien dejar de ver a los abordajes microquirúrgicos y endoscópicos como competencia y más bien empezar a verlos como complemento, siempre y cuando la indicación sea la adecuada, el equipo quirúrgico tenga la experiencia suficiente y el conocimiento anatómico sea impecable. Muchas gracias. Si pasamos, me imagino, a la sesión de preguntas y comentarios. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guinto, por la charla. Estaba muy didáctica. Nos gustaría escuchar el comentario del doctor Juan Luis Gómez Amador. No sé si está por ahí. Sí, claro, aquí estoy. No, pues muchas gracias, doctora Mamani. Muchos saludos a todos ustedes. Doctor Soto, doctor Mao, que vi también por aquí, y varios amigos que estimo mucho en el Perú. Le agradezco al doctor Guinto, obviamente la presentación es excelente, y quiero tomarlo como un modelo de la actividad quirúrgica. Los detalles técnicos ya los explicó excelentemente bien, las relaciones anatómicas, los implementos que necesitamos para hacer la operación, pero creo que si nosotros tomamos esto como un ejemplo, hacemos un análisis de la anatomía, pero una anatomía global que nos permita a nosotros poder identificar las relaciones que guardan las diferentes estructuras desde un punto de vista topográfico. Y hay que diferenciar una cosa que es muy importante cuando hacemos un procedimiento quirúrgico. En el procedimiento quirúrgico, como bien especificó el doctor Guinto, no hacemos anatomía transoperatoria. Sabemos dónde están las estructuras, pero no tenemos que ir a disecar todo completamente para realizar el procedimiento. Después, una de las cosas más importantes que yo vi en la presentación es el hecho de que nuestro deber como cirujanos es conocer las diferentes técnicas quirúrgicas y aplicar la técnica específica de acuerdo a la patología del enfermo. Entonces vimos abordajes dorsolaterales, vimos abordajes endoscópicos, y esto es una fuerte llamada de atención. Hace algunos años existía mucho el concepto de cirujano endoscópico o cirujano microscópico, y lo que vemos en la realidad es de que tenemos que conocer ambas técnicas para aplicarlas en un momento determinado. Esto es, si nosotros no conocemos una técnica en particular y el paciente puede beneficiarse de ella, entonces nos auxiliamos de alguien que nos pueda ayudar con el procedimiento quirúrgico. Si bien es cierto que las relaciones neurovasculares de esta región
pueden parecer muy complejas desde el punto de vista descriptivo, si analizamos nosotros los videos de las cirugías que nos presentó el doctor Guinto, pues realmente los abordajes están muy enfocados a llegar directamente a la lesión. Y aquí el principio del profesor Al-Mefty de trabajar el hueso y dejar el cerebro en paz es completamente válido, tanto en la técnica endonasal como en la técnica transcraneal. Y cada una de ellas tendrá su indicación precisa de acuerdo a las necesidades del enfermo. Y esto nos lleva a un concepto moderno, que es el concepto del cirujano de base de cráneo actual, que emplea las técnicas endoscópicas o las técnicas microquirúrgicas de acuerdo a las necesidades del enfermo y las adapta de acuerdo a la patología. Habrá otros casos en donde sea necesario realizar abordajes combinados endonasales y transcraneales para tratar, como dijo el doctor Guinto, tener una perspectiva de 360 grados que nos permita movilizarnos con suficiente seguridad a través de los corredores quirúrgicos, preservando las estructuras neurovasculares que se encuentran en relación con una lesión determinada. Ok, las lesiones del ápex petroso quizá no sean las lesiones más comunes que veamos nosotros. Entonces, sí nos puede servir esto como un ejemplo para adaptarlo a otras patologías. Adenomas de hipófisis, meningiomas, edema menor de la esfenoides, que son mucho más comunes. Y entonces utilizar este concepto, tener el conocimiento anatómico muy, muy profundo, hacer un procedimiento quirúrgico encaminado a la patología, ya sea por la ruta endonasal endoscópica, por la ruta transcraneal, una ruta transorbitaria que están muy de moda actualmente, pero siempre en beneficio del enfermo. Y creo que eso es quizá lo más importante de la sesión de hoy día, ¿no? Tener este concepto de un cirujano integral que hace procedimientos endoscópicos, hace procedimientos transcraneales y de esta forma, pues, tener un mejor resultado con los enfermos, ¿no? Muchas gracias por su comentario, doctor Juan Luis. De los panelistas, el doctor Fernando Romero nos puede comentar algo o alguna pregunta. Bueno, felicitarlo al doctor Guinto por su excelente presentación, muy didáctica. Nos ha detallado cada estructura, cada relación anatómica que tiene que ver desde, bueno, la región petroclival, el ápex petroso justamente tanto en la parte endoscópica y microquirúrgica, ¿no? Y justamente los abordajes que podremos utilizar. Una pregunta, doctor Guinto, en el caso de que hubiese una lesión, un meningioma con extensión tanto supra e infratentorial, ¿no? ¿Cuál sería el mejor abordaje en este caso para ese tipo de lesión? Bueno, una lesión que se extienda supra e infratentorial dependiente del ápex petroso. Sí, gracias. Bueno, es muy buena pregunta porque justamente tenemos que conocer las limitantes del abordaje endoscópico, ¿no? Y como comentábamos, en esa región, una limitante lateral es muchas veces el sexto nervio craneal. Entonces, si se encuentra cercano a esa región, por lo menos la conducta que tomamos nosotros es no intentarla por abajo, digamos, para evitar este tipo de lesiones, e intentar por arriba. Ahora, por arriba, ¿a qué se refiere? ¿No? Pues puede ser cualquier tipo de abordaje dorsolateral, dependiendo no solo de la extensión supra e infratentorial, sino también es importante tomar en cuenta la extensión en el eje, por así decirlo, coronal, ¿no? ¿Qué relación tiene con el conducto auditivo interno? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con el resto de los nervios craneales, con el tallo cerebral, con los pedúnculos cerebrales, etcétera? Porque todo eso nos va a determinar el abordaje ideal, pero nosotros justamente seguimos esa conducta. Muchas gracias, doctor. Doctor Vargas, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, buenas noches con todos. Ante todo, gracias por la invitación y agradecerle también al doctor Guinto por su ponencia. Como todos conocen, el conocimiento de la neuroanatomía y las relaciones entre una y otra estructura son muy importantes para los abordajes quirúrgicos. Entonces, y es lo que el doctor nos ha venido recalcando, no es necesario hacer la exposición de tanto
sino tener una buena ventana para hacer el abordaje y tratar. Cada paciente es diferente y cada entidad nosológica es diferente, ¿no? Entonces, y aparte tenemos en el Perú muchos casos en los cuales llegan pacientes con tumores muy grandes, que por lo general abarcan componentes infra y supratentoriales. Entonces, yo quería preguntarle al doctor Guinto, en su experiencia, el comparativo de hacer petrosectomías posteriores y abordajes presigmoideos transtentoriales retrolaberínticos en pacientes que todavía tienen la audición conservada, comparándolos con el abordaje netamente retrosigmoideo transtentorial, si es que en alguno él ve algún beneficio y si es que estos procedimientos los realiza en un solo tiempo o lo hace en 2 tiempos, porque algunos autores consideran el hecho de hacer el drilado que genera después un temblor fino en los cirujanos y por eso a veces lo hacen en 2 tiempos. Gracias por la respuesta. Sí, gracias. Bueno, justamente en lesiones que se encuentran en la región petroclival, específicamente en la pregunta que me comentó, tenemos ahí experiencia en una publicación que hicimos recientemente en donde detallamos la diferencia del abordaje retrosigmoideo, digamos uno, llamémosle convencional, un abordaje transpetroso posterior en donde vemos que las lesiones ahí en esa región prácticamente se pueden abordar por ambos, ¿no? Pero como mencionan, muchas veces puede ser más laborioso el transpetroso posterior, puede incluso llegar a tener mayores complicaciones en cuanto a lesiones de estructuras nerviosas. Entonces, intentamos determinar cuáles eran las determinantes para dar un desenlace favorable quirúrgico desde un abordaje retrosigmoideo. Entonces, en meningiomas petroclivales, por ejemplo, lo que vimos es que el desplazamiento del pedúnculo cerebeloso es el que nos dicta qué tan viable es entrar por un abordaje retrosigmoideo, porque si está desplazado el pedúnculo, eso nos permite entrar por un abordaje retrosigmoideo, pero si no está tan desplazado, tenemos que entrar por otro abordaje un poquito más anterior que no nos obligue a hacer una retracción cerebrosa tan importante, y con lo que menciona, pues es lo que ya está descrito, ¿no? Que si el paciente tiene la audición conservada, pues sí es importante mantenernos limitados a esa petrosectomía posterior para no lesionar el laberinto óseo. Gracias, doctor. Doctor Choque, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tiene apagado el micrófono, doctor. Sí, el micrófono, por favor. Doctores, buenas noches. Ante todo, felicitar al doctor Ginto Nishimura. Pues tenía una duda con respecto al manejo de fístulas, ¿no? Y cuál es la frecuencia en los abordajes endoscópicos, ya que al menos en el Perú se escucha bastantes casos. Se ha visto en la exposición que usan material hemostático y todo eso, ¿no? ¿Y cuál es el mejor hemostático o qué forma podemos abordar? Gracias por la respuesta. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a la reconstrucción, justamente, evidentemente estos casos a la región del ápex petroso no son los más frecuentes, pero de los casos que hemos metido, sí intentamos hacer una reconstrucción multicapas, intentando cubrir por completo el defecto. Como vieron en las cirugías, sobre todo, por ejemplo, en la del schwannoma trigeminal, observábamos salida franca del líquido, pues porque habíamos entrado al cabo de Meckel, el cual estaba comunicado a la porción tumoral de fosa posterior, entonces era un alto riesgo de tener fístula del líquido cefalorraquídeo, de tal forma que es importante tapar la cavidad y asegurarnos de que tengamos todas los recursos disponibles. En ese caso utilizamos fascia, además del colgajo, y como lo platicamos en la charla, es importante planear cómo vamos a hacer la reconstrucción, porque uno puede confiarse y empezar a hacer la cirugía, pero si sacrifica, por así decirlo, el pedículo vascular, pues eso va a comprometer completamente la reconstrucción. Y en cuanto a la hemostasia, como se vio en las imágenes, en las cirugías, es frecuente que en esta región se encuentre un sangrado principalmente venoso por la comunicación que tiene con el seno cavernoso, con los senos coronarios, con el plexo pterigoideo, etc. Pero como es venoso, precisamente el doctor Gómez Amador nos insiste mucho en que la posición nos ayuda. Siempre ponemos al paciente en una posición semifoil, lo cual nos ayuda a disminuir el sangrado, y los hemostáticos, los diferentes hemostáticos que tenemos ahí a nuestra disposición, como el Gelfoam o el Surgiflo, todos estos materiales
que no necesariamente tienen un efecto químico, sino mecánico meramente, como si fuera un taponamiento, son extremadamente eficaces para controlar el sangrado en este tipo de abordajes. Correcto, doctor. Muchas gracias. Sí, si me permites comentar, doctor Mamani. Sí, adelante, doctor. Con respecto a... hay una pregunta aquí para las complicaciones, precisamente. Ya lo comentó el doctor Guinto. La posición del enfermo es muy importante en este tipo de cirugías endoscópicas, porque al disminuir la presión venosa, muchas de las veces es dramático cómo observamos la disminución del sangrado venoso, auxiliado con los hemostáticos que había comentado el doctor Guinto. Ahora, quizá a lo mejor nada más para reforzar un poquito, Surgiflo, Flosil, muchas de las veces no los tenemos accesibles o son muy caros para que el paciente los pueda adquirir. Hace muchos años lo que empezamos a ocupar nosotros es el gel foam, lo rayamos, el gel foam, conseguimos un rallador como de queso chiquito y tú te acuerdas, Mamani, rayamos el gel foam, lo metemos en una jeringa y lo combinamos con solución fisiológica o con la trombina que viene en el Veriplast, por ejemplo, el Zucal, y entonces hacemos un hemostático excelente. Entonces esto es de muy bajo costo y que podemos emplear en instituciones públicas o cuando el paciente no dispone de recursos. Y es una parte muy importante. Otra de las características que comentó el doctor Guinto muy bien en su excelente presentación es el análisis de la anatomía. Yo estudio las imágenes preparatorias, veo que la carótida está desplazada, pero a pesar de eso, me valgo del Doppler transoperatorio para poder mapear la posición precisa de la carótida interna y de esta forma poder disminuir la posibilidad de un sangrado arterial por una mala manipulación. Y en cuanto a la reconstrucción, que bien ya dijo el doctor Guinto, en una reconstrucción multicapas, hay actualmente controversia en algunas escuelas de base de cráneo, por ejemplo, en Francia, el profesor Sebastián Froelich no utiliza colgajos pediculados para hacer la reconstrucción. Él solamente emplea grasa que empaqueta en el seno esfenoidal y hace una sutura de la mucosa del rostrum del esfenoides, una técnica que consideramos algo compleja y que va en contraposición con la experiencia que hemos tenido. Actualmente la fístula del líquido cefalorraquídeo se presenta más o menos como en 2.5% de los casos, vamos a llamarle convencionales, pero puede ascender hasta un 5 o 7% cuando hacemos casos extendidos, con faringiomas, meningiomas, el schwannoma que presentó el doctor Guinto. Entonces, nosotros sí optamos mejor por hacer una reconstrucción multicapas, en donde el colgajo pediculado, ya sea de nasoseptal, de cornetes, de pericráneo, todas las variantes que se pueden emplear dependiendo de la patología, es muy importante. El profesor Garner en Estados Unidos lo que está haciendo es utiliza verde indocianina para verificar la viabilidad del colgajo. Es una técnica cara, obviamente, pero es importante para garantizar que el colgajo se encuentre vascularizado y de esta forma se adoce por completo al defecto que estamos dejando en la base del cráneo. Como comentó el doctor Guinto, en algunas ocasiones hay que hacer un colgajo contralateral a donde vamos a trabajar precisamente para garantizar la vascularidad del colgajo, ¿no? Y que esas yo creo que son quizás las complicaciones más frecuentes, doctor Guinto. No sé, ¿algún otro comentario? No, doctor, justamente, bueno, en cuanto a complicaciones, justamente estoy de acuerdo con usted en planear la reconstrucción desde el principio. Es yo creo que lo más importante del mensaje, como llevarse a casa, ¿no? Para evitar esa complicación que es de las más frecuentes. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Doctora Velarde, ¿alguna pregunta, comentario? Buenas noches con todos. Primeramente agradecer la invitación y agradecer la ponencia y la presencia del doctor Guinton. Ha sido una ponencia bastante didáctica. Mi duda es en cuanto a la angulación del neuroendoscopio, si es que varía o usan siempre un mismo neuroendoscopio con el mismo ángulo. Sí, bueno, ahí en el instituto no hemos cambiado el endoscopio en, me parece, unos 5 años, pero nos ha funcionado muy bien. Vaya, cada que hay avances tecnológicos los hacen un poquito más delgados. La verdad es que no hemos batallado con el endoscopio que tenemos, que si mal no recuerdo es de 5, me parece, doctor Gómez Amador. Pero bueno, en cuanto a los endoscopios angulados, definitivamente nos apoyamos en ellos, ¿no? O sea, el endoscopio, digamos, recto de 0 grados para la región celar o la región de línea media, pues sí es muy útil,
pero cuando empezamos a irnos un poquito más lateral, es muy importante empezar a trabajar incluso ya desde el lado contralateral, ¿no? Entonces, incluso primero, si uno mete el endoscopio en la misma narina, pues se va a limitar un poco la visión. Uno lo empieza a meter ya en la narina contralateral e incluso ya empezar a usar endoscopios angulados nos va a permitir ver mejor las estructuras, y también con instrumentos angulados nos va a permitir maniobrar con mayor comodidad lateral a la línea media. Gracias, doctor. Un comentario, doctora Mamani. Sí, claro, adelante. Hace aproximadamente como unos 10 años tuvimos la oportunidad de tener al doctor Felipe Alencastro aquí en México con nosotros, y él nos platicaba de un abordaje transmaxilar contralateral. Empleamos este abordaje para el tratamiento de algunos schwannomas trigeminales, lesiones en el seno cavernoso, y esa es otra alternativa para no tener que emplear endoscopios angulados, ¿no? Cuando trabajamos con un endoscopio angulado, hay que tener cierta pericia para poder hacer las maniobras con un endoscopio angulado. Y obviamente hay que tener instrumentos curvos que nos permitan ir hacia donde estamos viendo con el endoscopio. El abordaje transmaxilar contralateral nos ofrece una ruta directa, por ejemplo, en este caso el apex petroso, al seno cavernoso, que nos permite un trabajo más ergonómico, ¿no? La mayor parte de las veces las maniobras las hacemos con el endoscopio de 0 grados. Y como comenta el doctor Guinto, hay partes del procedimiento quirúrgico en donde es indispensable tener una vista angulada, ¿no? Quizá la lesión más común donde empleamos este tipo de endoscopios, doctor Guinto, estará de acuerdo que es el seno cavernoso, ¿no? En donde con un abordaje transversal lateral estamos rectos y llega un momento que la disección ya es completamente oblicua, y entonces hay un endoscopio angulado con instrumentos angulados guiados con navegación, pues te proporciona una ergonomía que no tenemos con el endoscopio de 0 grados, ¿no? Hay endoscopios de 0, de 30, 45, 70, 120. Está el Endocamaleon de Storz, que es un endoscopio que te va angulando la visión en el mismo endoscopio. Yo creo que para fines prácticos, salvo mejor opinión del doctor Guinto, un endoscopio de 0 grados y un endoscopio de 30 grados te soluciona la mayor parte de los problemas, ¿no? Sí, doctor, completamente de acuerdo con usted. Justo en todos los casos que hemos entrado, lo hemos hecho con esos dos lentes y no hemos tenido mayor problema. Ok, tenemos unas preguntas en el chat del doctor Vladimir Cruz. La primera pregunta es, ¿cuál sería el límite inferior de la región del ápex petroso y qué implicancias tendría con el conducto auditivo interno? Bueno, en particular, el límite inferior, vaya, recordemos que el ápex petroso se observa desde la cara exocraneal, ¿no? Entonces el límite inferior uno podría pensarlo como el espacio parafaringeo, que se continúa después con la fosa infratemporal, pero en el sentido, desde el punto de vista práctico, cuando hacemos, por ejemplo, un abordaje microquirúrgico a fosa media, generalmente lo que tomamos como límite inferior es el seno petroso inferior, porque más allá de eso no nos va a ofrecer mucho espacio para maniobrar, además de que podemos empezar a lesionar el sexto nervio craneal. Y cuando lo tomamos en cuenta desde el punto de vista endoscópico, el abordaje infrapetroso como tal nos permite exponer a la trompa de Eustaquio, justamente como un límite, ¿no? Porque ya más allá de eso, pues no nos ofrece mayor utilidad para lesiones craneales. Okay. Tenemos otra pregunta. ¿El peeling en la fosa media para exponer el nervio petroso superficial mayor, en qué sentido lo recomiendan para poder llegar al nervio? Bueno, clásicamente sabemos que lo que está escrito es que es de atrás para adelante, ¿no? Entonces, para intentar no lastimarlo. Sin embargo, en los escasos casos que yo he hecho y en las disecciones que he tenido oportunidad de realizar, he visto que, bueno, si bien el nervio está a veces intraóseo, a veces intradural, lo que es constante es que se va por debajo del nervio trigémino, ¿no? Hacia el foramen lacerum. Entonces, si uno empieza a disecar o hacer el peeling de fosa media desde el foramen oval y desde ahí identifica el plano y libera la tercera rama del trigémino, desde ahí se va disecando hacia atrás, prácticamente se garantiza que el nervio se quede abajo. Entonces, eso es lo que yo he visto en escasos casos que he tenido la oportunidad de meter. No sé si el doctor Gómez Amador tenga alguna otra preferencia en este sentido. Y obviamente la técnica de Jacobo de atrás para adelante es la clásica, y tenemos la técnica de Dolench, que sería de adelante para atrás.
Yo particularmente prefiero ese tipo de disección porque inicio en la banda meningo-orbitaria, como demostraste en el abordaje transorbitario, y me sigo para atrás. Entonces, yo personalmente me siento más cómodo con ese tipo de disección y me siento más orientado. Yo creo que esto ya dependerá de la preferencia de cada cirujano. Ciertamente, si nos ponemos estrictos, la disección postero-anterior es la clásica. La disección antero-posterior, quizá a lo mejor por el tipo de casos que yo he tratado, en donde la lesión también compromete la fosa media en forma importante, me permite ir devascularizando la lesión, si fuese un meningioma, por ejemplo, de la fosa media, o ir descomprimiendo la lesión si fuera un gianoma trigeminal, particularmente prefiero esa ruta, pero creo que las dos rutas son válidas, ¿no? Siempre y cuando no hagas tracción del nervio petroso, ¿no? Que te puede dar una parálisis facial por tracción del ganglio, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta tenemos para esqueletonizar el nervio trigémino tanto a nivel pregaseriano como de B1 en el cabo de Meckel, ¿dónde realizaría la incisión inicial? Bueno, y dependiendo, por ejemplo, si estamos haciendo ya el abordaje completo hacia llamémosle al espacio intradural, posteriormente a un abordaje extendido a fosa media, después de fresar el caguas, etcétera, pues involucra una incisión inicialmente subtemporal, que es como la que vimos en el video, conectándola con una incisión en la dura madre de fosa posterior. Ahora, las comunicamos al cortar el seno petroso superior, pero sí es importante lo que menciona el doctor Vladimir, porque si queremos nosotros liberar como tal el nervio trigémino, entonces podemos guiarnos desde el tentorio, una vez identificando, o sea, abrimos subtemporal y abrimos en fosa posterior y empezamos a cortar el tentorio, identificamos la porción cisternal del nervio trigémino y con eso seguimos la incisión del tentorio hacia el cabo de Meckel y se libera desde esa porción, y eso nos permite ya irnos hacia adelante y hacia atrás para liberar la cara lateral del ganglio trigémino. Y por último, la última pregunta es respecto al nervio troclear ¿a qué nivel se haría la incisión en el tentorio? Sí, bueno, en ese caso en particular, justamente lo que está escrito es personalizarlo, ¿no? Dependiendo si nos vamos a ir más mediales o más laterales, porque es muy importante que, vaya, si lo cortamos nada más ahí a donde queramos, el colgajo del tentorio nos puede estorbar para donde queramos llegar. Entonces, si queremos llegar mediales, pues dirigimos la incisión lo más medial que se pueda para reflejar el colgajo tentorial hacia lateral. En este caso, justamente es importante, antes de completar el corte, identificar el nervio troclear. Y en el video que les puse, precisamente se identificó el nervio un poco más adelante, y la incisión en el tentorio en ese caso no fue para ampliar el abordaje, fue para resecar el tumor que estaba invadiendo precisamente esa porción del tentorio. Entonces, por eso esa incisión se hizo tan adelante. Entonces, respuesta corta yo creo que sería personalizado. Muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Agradecerle al doctor Guinto por su paciencia, por haber preparado una charla excelente, muy didáctica. La verdad que nos hemos enriquecido mucho con el conocimiento que nos ha compartido. Agradecer al doctor Juan Luis por sus comentarios y obviamente por toda la experiencia que él tiene y que siempre nos está apoyando, ¿no? Entonces, muchas gracias. Espero que nos podamos ver pronto en algún congreso. Gracias, doctora. Un momentito. Gracias por la invitación. Sí, yo doctora, disculpe, a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, un agradecimiento extremo al maestro Gómez Amador. Muchísimas gracias por el estímulo, al doctor Gerardo Guinto, por esa capacidad de poder invitarnos a conocer más la anatomía de la base de cráneo, a estimular en el estudio de las bases anatómicas a todos nuestros médicos jóvenes, y por estar presentes ahora acá en Perú. Muchísimas gracias. Doctora. Gracias, doctora. Entonces damos el pase al doctor Saavedra, que creo que tenía... ¿O bueno, algún comentario, doctor Juan Luis? Sí, no, en respuesta a los comentarios del doctor Soto, pues realmente creo que tanto Gerardo y un servidor estamos muy agradecidos de poder participar con ustedes. Creo que ha sido una velada excepcional, muy buena. Muy buena. Y pues obviamente refrendarles nuestro apoyo, y me da mucho gusto ver a tantos amigos conectados ahorita en la sesión. Un saludo muy afectuoso para todos ellos,
Y mi reconocimiento para esa actividad que están realizando. Tenemos muchos asistentes y creo que eso es el reflejo del trabajo que están haciendo ustedes allá en Perú. Un gran saludo a todos. Gracias, Doc. Gracias, gracias. Doctor Sí, doctor, Guinto. pues sí, igualmente me gustaría más bien agradecer la invitación de parte de la sociedad y del Comité de Neurocirujanos Jóvenes a la doctora Mamani. Es un honor siempre participar en estas actividades, sobre todo si se ve tanta iniciativa de parte de los asistentes, de los panelistas. Entonces sí es un honor que cuenten con nosotros y tengan la seguridad de que puedan seguir contando con nosotros en cualquier actividad. Muchas gracias. Muy agradecido. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a invitar a nuestro secretario general de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, el doctor Luis Saavedra. Luis. Sí, buenas noches. Como es habitual, inicialmente se lee el acta de la reunión anterior para la aprobación por todos los miembros. Vamos a proceder a leer la primera asamblea informativa que se realizó el 30 de marzo del 2022. Siendo las 20 horas del 30 de marzo del 2022, se reunieron virtualmente en la plataforma Zoom el vicepresidente, doctor Luis Gutiérrez Pérez, el secretario general, doctor Luis Vera Ramírez, el tesorero Marco Chipanas Sotomayor, el secretario de Acción Científica Carlos Vázquez Pérez, el secretario de Biblioteca e Internet, doctor Francisco Zambrano Reina, el past president, doctor Walter Durán Castro. También estuvieron virtualmente presentes los doctores Alejandro Rosell, doctor Eduardo Laos, doctor Jesús Félix, doctor José Hacha, doctora Katia Chávez, doctor Luis Browning, doctor Luis Muñoz, doctora Rocío Mamani, doctor Rodolfo Rodríguez, doctor Rolando Rojas. La reunión fue conducida por el presidente del Consejo Directivo, doctor Pedro Soto Padilla, quien había hecho la invitación a esta asamblea informativa el 27 de marzo del año en curso. La orden del día de esa reunión fue el informe resumen del delegado del Perú, doctor Walter Durán Castro, a la World Federation y a la FLAN del Congreso Mundial de Neurocirugía realizado en la ciudad de Bogotá, marzo de 2022. Se llevó a cabo el informe de reunión del Comité Ejecutivo el día domingo 13 de marzo del 2022, desde las 15 horas hasta las 19 horas. Previa aprobación del quórum, se inició la sesión de lectura del Acta de Guayaquil, quedando aprobada. Posteriormente se realizó obituario y minuto de silencio por el fallecimiento del doctor Mauro Loyo. Luego presentaron informes los miembros del comité administrativo. Doctor Marcelo Centeno, tesorero, refiere que el comité administrativo de la FLAN continúa sin poder manejar los fondos de la cuenta Uruguay por cuestiones administrativas del banco y se está resolviendo para el clan de Miami. Esta información se complementa con la información del doctor Soriano, manifiesta que estará trabajando en las dos líneas, solucionarlo del banco en Uruguay y crear la nueva cuenta de Panamá. El doctor César Chón, presidente de la CLAN Guayaquil, presentó el informe final del Congreso. Fueron 514 participantes, 421 conferencistas. En la parte económica de los gastos, quedó un saldo a favor de $21.758 para la FLAN. El doctor Enrique Osorio, presidente del Congreso Mundial de la World Federation de Bogotá, presenta su informe sobre el Congreso. Manifiesta que hubo 1.310 inscritos, de los cuales 706 son de América Latina y de los cuales la delegación extranjera mayor fue la de Perú, con 141 asistentes. El doctor José Valero, presidente del clan Miami, se realizará del 19 al 24 de noviembre del 2022. Se realizó la elección del historiador. El doctor Soriano propone al doctor Tito Perilla por la muerte del historiador doctor Mauro Loyo. Dominación del clan de Miami, doctor Mauro Loyo Varela, se vota aprobando por unanimidad. Apoyo a España como próxima sede del Congreso Mundial de la World Federation. El doctor Perilla propone a las sociedades miembros de la FLAN, voten por Madrid. Se reitera que cada sociedad federada en el plazo más breve debe informar de 10 líderes de opinión de las diferentes especialidades para el aporte científico de la federación. Secciones múltiples de la
en la World Federation se realizaron 3. La primera, el 14 de marzo, de las 7 de la mañana hasta las 11 horas. La segunda reunión fue de la 1 de la tarde hasta las 5, de la 1 a 5 de la tarde. Y la tercera reunión fue el 17 de marzo, de 7 a 9 horas. En estas 3 reuniones se tocaron los temas sobre informes de los segundos vicepresidentes de las diferentes federaciones mundiales, sobre los cambios de propuesta de los estatutos siendo aprobados por mayoría. Se realizaron las presentaciones de las propuestas para el Congreso Mundial 2026. Se presentaron Madrid, Berlín, Valia y Praga, resultando como ganador en segunda vuelta Madrid. Y se complementaron los informes de las federaciones. Cabe informar a la Asamblea de los miembros de la Sociedad Peruana de Neurocirugía que el doctor Walter Durán Castro decidió renunciar por voluntad propia a toda subvención de la Sociedad Peruana de Neurocirugía para representarla en dichos actos como delegado nacional, concurriendo con su propio peculio. Balance económico de la Junta Directiva 2020-2022. Se recibió de la gestión previa 318.749 soles, distribuido en efectivo, Banco de la Nación, Banbif, Interbam y Surgicor. Los ingresos totales fueron de 164.002 soles, los egresos fueron de 140.791 soles, el superávit de la gestión fue de 14.211, y se está entregando en total 341.535 soles a la actual Junta Directiva, y el balance se va a colgar en la página web de la sociedad. En cuanto a las actividades académicas de los martes neuroquirúrgicos 2022-2024 a cargo del secretario de Científica, doctor Carlos Mao Vázquez Pérez, se va a mantener los comités especiales, que son 9, el comité de columna, tumores, cirugía funcional, neuroperiféricos, cerebro vascular y endovascular, neurocirugía pediátrica, neurocirujano mujer, neurocirujano joven, cirugía base cráneo, neurotrauma. Las reuniones serán virtuales, presenciales o mixtas según las circunstancias, con un solo coordinador por comité y que los coordinadores busquen la participación de la mayoría de los colegas. Otro punto importante es que se está incorporando los capítulos sur, norte y centro. Ya se tiene la programación de todo este año. Será publicada virtualmente en la página web y en los correos electrónicos de los miembros de la sociedad. Están también consideradas las incorporaciones, que van a ser 5. Cada 2 meses se va a recibir una sesión de incorporación de miembros. Adicionalmente, se está coordinando un curso para favorecer la investigación básica para fortalecer las publicaciones. También se ha avanzado en el primer Congreso de Residentes de Neurocirugía, proyectado para agosto de este año. Solicitamos también el apoyo y propuestas para el Congreso Nacional de Neurocirugía el próximo año para hacer las gestiones con tiempo. Siendo las 21:15 horas del 30 de marzo del 2022, se dio por culminada esta asamblea informativa de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Savera Ramírez, secretario. Muy agradecido, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, colegas, hemos pasado nuestra reunión de webinar con el agradecimiento a nuestros panelistas, agradecimiento a nuestro expositor y también a nuestro moderador de lujo. Nos despedimos ya esta noche de todos ustedes y les invitamos para el siguiente webinar el próximo martes. Muy agradecido. Buenas noches. Gracias. Gracias, Adiós. doctora. Gracias a todos. Gusto saludarlos. Gracias. Infinitamente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.